Bueno, entonces fue un accidente. Eh, Estamos viendo que Dios contempla destruir toda esa vanagloria del mundo. En lo que estoy comentando puede entenderse que todo está fundado sobre la vanagloria del mundo. Y en la manera que voy a leer, voy a apoyarme en el pasaje de Apocalipsis 18, del 1 al 20, donde dice, aquí se va a referir a ese mundo de corrupción como Babilonia, eh, mencionándolo en forma de metáfora, teniendo a la vista lo que fue el imperio babilónico, que fue un imperio de corrupción y que fue destruido completamente y que hasta ahora no se ha construido sobre esa tierra nada. Entonces está refiriéndose con el nombre, pero teniendo ante la vista la revelación que Dios le estaba dando. Y entonces le va a estar llamando Babilonia, haciendo mención a la corrupción que había ahí y que por eso la destruyó Dios. Empieza diciendo este pasaje de Apocalipsis 18, versículo 1, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Esto viene del cielo, un ángel con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria de este ángel. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Este es el escenario, el panorama que describe después de la caída de este mundo. Ya es un mundo global. Estamos integrados en ese mundo porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Bueno, eso habla de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. La caída y destrucción de una Babilonia mística, en cierto sentido, está hablando, refiriéndose a ese misticismo que quería traer al presente, pero mucho más grande, más fortalecido. La caída y destrucción de una Babilonia mística está determinada en los consejos de Dios. Este capítulo muestra la destrucción completa de la Babilonia actual. Y bueno, hay dos palabras que la describen, esta Babilonia actual. Las dos aplican. Primero la palabra globalización. Ese es un mundo ya que está en armonía, está al mismo ritmo, está con los mismos apetitos, distractores. En ese sentido, el mundo está globalizado. No hay cosa que se desconozca en un lugar remoto de la tierra, a través de la tecnología, a través de las cosas. Me llama a mí la atención que las personas en el campo andan trabajando y traen su celular ahí en la bolsa del pantalón, o andan en la sierra, donde sea. Bueno, ese ha sido un medio para globalizar y poner en sintonía todo el mundo. Eso es lo que se llama globalización.
un efecto que alcanzó a todos, que los tiene inmersos en un todo. Bueno, los países, las naciones, los gobiernos, las empresas, las escuelas, están teniendo la misma mentalidad globalizada. Pero todavía eso no es lo peor. Lo peor es otra palabra muy parecida que se llama globalismo. No es lo mismo que globalización. La globalización es la extensión de la cultura, de todo lo que se consume, lo que se vive. Es una cultura de consumismo, de materialismo, de avaricia, de codicia. Eso es la globalización. Pero el globalismo es, todos los ismos encierran un poder. Y entonces el globalismo se refiere a los poderosos de la tierra, los que tienen los hilos de la tierra, los que de la tierra de la humanidad, los que controlan los gobiernos. Estos poderosos han traspasado los gobiernos de los países y los han sometido a la educación, a lo que ellos quieren imponer, hacia dónde quieren llevar. ¿Y saben cómo? Por medio de prestarles dinero. Les prestan dinero, ellos estudian las grandes necesidades, les ofrecen, como los prestamistas te ofrecen dinero, tú te necesitas, llévate, te presto lo que necesites, pero las condiciones. Y los países no pueden pagar. Y luego empiezan a apretarles con las condiciones. Bueno, eso es la manera como esta élite a lo mejor no tiene cara, pero ahí está. No puedes decir estos son, aquellos son, sino es un sistema que se ha integrado para dominar el mundo. Entonces, ellos traspasan la autoridad de los gobiernos, los someten, les imponen condiciones, les quitan las mejores riquezas de sus suelos, de su territorio, los hombres. Todo eso es lo que se llama globalismo. Es una élite de poder, de autoridad mundial. Bueno, en esas dos palabras, globalismo y globalización, podemos enfocar este nombre con el que lo describe aquí el apóstol Juan, Babilonia, ¿verdad? Para enfocar un mundo de corrupción, de maldad, de esclavitud. Bueno, esto es lo que Dios dice: no ames esto, ni las cosas que están allí. Yo soy el dueño de la creación y yo tengo para ti todo lo que tú necesitas, sin corromper tu vida, sin esclavizarte, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Dice, la caída y destrucción de una Babilonia mística está determinada en los consejos de Dios. Este capítulo muestra la destrucción completa de la Babilonia actual, descrita en esas dos palabras, el globalismo y la globalización. Nombre metafórico que emplea el apóstol Juan para referirse al poder mundial del maligno. Por eso no proviene de Dios. Una mentalidad que está inyectando
el espíritu del diablo. Ahorita lo vamos a ver. Todo lo que trata de impedir los propósitos de Dios llegará a tener un fin violento. Y ese mundo del que estamos hablando, corrupción, precisamente tiene contemplado de parte o programado de parte de Dios una destrucción violenta. Pero no perdamos de vista que es la exhortación que Dios nos hace para que salgamos de ahí, que esa es la oposición que está deteniendo la obra de Dios, pero la palabra de Dios sigue hablándonos que de las cosas que nos pueden detener. Babilonia era una nación perversa, como también un imperio inmoral, un centro mundial para el culto a los ídolos. ¿Se acuerdan de la estatua que levantó Nabucodonosor? Una estatua como de 30 metros de altura, de oro, y que mandó que todo el imperio viniera a adorar a esa estatua. Una estatua de él como Dios. Bueno, eso es lo que reclama. Después de ofrecerte y de darte, tú has de adorarme. Babilonia saqueó Jerusalén y condujo al reino de Judá al cautiverio. Eso lo podemos leer en Segunda de Reyes, capítulo 24, y Segunda de Crónicas, capítulo 36. Así como Babilonia fue el peor enemigo de los judíos, el Imperio Romano fue el peor enemigo de los primeros cristianos. Es lo que estuvimos viendo, la oposición las persecuciones que había. El apóstol Juan, que no pudo atreverse a hablar en contra de Roma abiertamente, aplicó el nombre Babilonia en forma metafórica a este enemigo del pueblo de Dios, el imperio de Roma, y por extensión a todos los enemigos de Dios de todos los tiempos. En vez de llamarle Roma, ¿verdad?, le llamó Babilonia. Era lo que estaba vigente en esos días. Pero, bueno, se habla de que el Imperio Romano no desapareció. Todavía está en los países de la Unión Europea. Está latente, y de ahí se va a levantar, ¿verdad?, el gobernante mundial. Pero aquí no se está refiriendo al área geográfica del Imperio de Roma, sino al mundo de la corrupción. Es a lo que está enfocando aquí. Los comerciantes del Imperio Romano se enriquecieron explotando los placeres pecaminosos de su sociedad. Muchos comerciantes hacen lo mismo hoy. El común denominador de la relación entre las naciones es a través del comercio mundial, y los gobiernos se basan en la avaricia, el dinero, el poder y el placer. Esos son los ingredientes favoritos. Mucha gente brillante es motivada a sacar ventaja de un sistema maligno para enriquecerse. El Señor exhorta a su pueblo a mantenerse libres del encantamiento del dinero, la notabilidad social y la dulce vida. Debemos vivir de acuerdo con los valores que Cristo vivió mediante la justicia, la entrega, la piedad, la obediencia, la verdad. Bueno, esos son los valores que nos enriquecen más que las cosas vanas del mundo. En Apocalipsis 18:4 dice: y oí
otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Bueno, esto es algo de lo cual Dios nos quiere salvar. Las plagas que sufre ese mundo, esa corriente, por ir corriendo en medio de esa cultura. Vienen muchas enfermedades, muchos padecimientos, muchas pérdidas. Aquí lo menciona como sus plagas, ¿verdad? Lo voy a leer otra vez. Oí otra vez del cielo que decía: salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Ese es el llamado que podemos aplicar, aunque todavía no venga este momento, para que no seamos partícipes de esa corrupción. Miren, las cosas en sí no es el problema. El problema es la cultura, la doctrina, la mentalidad, los valores. Ahí es donde radica. Y un creyente puede estar viviendo en esos valores, en esa cultura. Y las cosas solamente son un medio para vivir en esa cultura. Voy a leerlo de nuevo. Y oí otra voz del cielo que decía: salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Puede un cristiano? Claro que sí, verse envuelto en todos los pecados del mundo. Avaricia, codicia, inmoralidad, idolatría, depravación moral, en todo eso. Entonces, pero además vienen muchas plagas. Hay cristianos en la cárcel, hay cristianos que están en centros de rehabilitación de adictos, de alcohólicos, de drogadictos, que están en los hospitales internados de por vida. Sí, eso es a lo que le llama plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, el olor de sus pecados. Y Dios se ha acordado de sus maldades, como diciendo, ya es tiempo de poner mano en esto. La maldad de la Babilonia histórica era muy grande. Había olvidado al Dios verdadero y había puesto ídolos, arrastrando a toda clase de hombres al adulterio espiritual. Adulterio espiritual es infidelidad a Dios, es de lealtad a Dios para entregársela a otros ídolos. Eso es lo que le llama adulterio espiritual. Y por su riqueza y lujo, los mantuvo interesados en ella, cautivos. Al presente representa principalmente la mercadería mundial y el materialismo, por la cual son multitudes las que están viviendo en riquezas de maldad, por el pecado y la necedad de la humanidad. Permítanme tantito. Perdonen la interrupción. Se da advertencia justa a todos los que esperan misericordia de Dios
que no solo deben salir de Babilonia, el mundo con sus valores corrompidos, sino a estar a favor de su destrucción. O sea, no solamente ser ajeno o ignorar ese mundo, sino levantarnos con nuestro testimonio en compañerismo, en comunión con Dios, y de esa manera reprender el pecado. En Gálatas 6 dice que no seamos partícipes de las obras de las tinieblas, antes bien reprendedlas. Y no puede ir uno regañando a la gente del mundo ni condenándolos, no. Con tu vida en santidad, que tú has renunciado al pecado, que tú renuncias a la infidelidad a Dios, que tú llevas una vida en comunión con Dios. Esa es la manera de reprender el pecado. No solamente no participar, sino levantar un testimonio de la luz, porque ustedes son la luz del mundo. Dios puede tener pueblo hasta en Babilonia. Sí, de hecho, el Señor lo dijo, no son del mundo, aunque están en el mundo. Pero este es el sentir. Cuando en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este mundo, no tomes las formas del mundo. No es una justificación. Claro que no, hermanos. Un cristiano se justifica, bueno, es que estamos en el mundo, es que tenemos que ser partícipes de él. Pues Dios dice que no es así. El mundo de la creación Dios la da para sus hijos. Y ahí está todo lo que necesitamos, sus providencias. Entonces, esto es como Hebreos 4:12, donde dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Bueno, esta enseñanza está diciendo ahí, no os conforméis a este mundo, porque eso no proviene del Padre. Bien, dice, Dios está llamando a salir de Babilonia y llamando a la comunión con el Dios santo y justo para vivir eficazmente en los propósitos de Dios, mientras que los que participan con los impíos en sus pecados han de recibir las plagas de sus pecados. Bueno, en 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron y fueron traspasados de muchos dolores. Esas son las plagas. Y el amor al dinero te lleva a muchos males, porque es la corriente del mundo, porque el mundo ama el dinero. Entonces, nosotros debemos cambiar nuestra mentalidad. La palabra de Dios nos lo está diciendo, ¿verdad? Que nos debemos renovar por un nuevo entendimiento. Y sigue en el pasaje de Apocalipsis, dice Dios como una sentencia, dadle a ella, a Babilonia, como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Bueno, el doble de la maldad que ella hizo. La corriente, la cultura cultivada por todos los grandes del mundo.
Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Yo soy autosuficiente, yo soy independiente. Y sigue en el versículo 8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Hay un día donde toda esta gloria mundana va a ser reducida a cenizas, y vamos a entrar al reino de nuestro Señor Jesucristo. Va a cambiar mucho la creación, quemando todas esas cosas vanas que el mundo habló. Es lo que está diciendo aquí. No va a quedar nada. Todo va a ser quemado por el fuego. Los gobernantes y dirigentes y toda la élite de este sistema mundial, que aquí se les llama la Gran Babilonia, ha vivido en derroches y deleites. La voz de ella alardeó, yo estoy sentada como reina, no veré llanto. Una persona que disfruta de holgura económica con frecuencia se siente indiferente a Dios, segura y en control de la situación. Siente que no necesita de Dios, ni de nadie, ni de nada más. Esta actitud desafía a Dios y es duro el juicio en su contra. Bueno, estas son las fortalezas en las que se levanta la vanidad del hombre. Y el hombre ha poblado la tierra con esta mentalidad. Sus estructuras, sus cosas fuertes en las que se siente seguro, independiente, que no necesita nada. Pero Dios va a consumir con un solo aliento todas esas estructuras. Y de hecho, lo ha estado haciendo en lo particular o en lo individual con muchos hombres, quebrantando lo más fuerte de sus estructuras, porque ellos desafiaron a Dios, que no necesitaban la gloria de Dios, que no necesitaban la ayuda de Dios. Y de pronto Dios quebró esas estructuras. Se nos ha dicho que debemos evitar el pecado de Babilonia. Si usted tiene seguridad económica, no se sienta satisfecho de sí mismo, ni se engañe por el mito de la autonomía o autosuficiencia. Use sus recursos para fomentar el reino de Dios. Y miren, voy a leer aquí unos versículos. ¿Por qué Dios aborrece tanto esa mentalidad? Porque no hay nada bueno en él. Esto es como en Romanos 12:10, donde dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, en Lucas, para ver dónde está la raíz de esta mentalidad. El pecado entró en el mundo por un hombre, pero el pecado fue sembrado por Satanás y destruyó aquella creación perfecta que Dios había hecho en el hombre. La destruyó. Y cuando viene el Señor Jesucristo, quiso hacer lo mismo. Y vamos a leer cómo trató el diablo con el Señor y luego cómo trató el Señor con el diablo. En Lucas 4:5 al 8 dice, y le llevó el diablo
a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Cuándo le fue entregada? Pues cuando Adán y Eva le entregaron esa potestad. Dios les había entregado la potestad de la creación a Adán y Eva. Pero cuando ellos sucumbieron ante la tentación de Satanás, Satanás tomó el bastón de mando y hasta la fecha. Pero aquí lo vemos queriendo destruir aquella salvación que Dios estaba enviando en la persona de Jesucristo. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, eso fue delante del Señor Jesucristo. Por eso Él pudo ser nuestro Salvador, nuestro Redentor, porque Él venció a Satanás y venció el pecado. Su vida estaba tan calificada para ser aceptada como un pago porque no había pecado. Pero vemos que los descendientes de Adán y Eva no pudieron librarse. Ellos desde entonces cayeron bajo el dominio de Satanás. Y este es de lo que estamos hablando. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, si tú postrado me adorares. Bueno, eso es lo que está detrás de esa élite especial de los poderosos, de los que mueven los hilos de la tierra, con la astucia de Satanás, con el amor al dinero, con el amor a las cosas, con el amor a la vanagloria. Ese es el espíritu. Y Dios dice: eso no proviene del Padre, eso proviene del mundo, porque el mundo entero está bajo el maligno, también dice la palabra. Entonces nosotros debemos entender que en nuestra fidelidad, en nuestra lealtad, no hay espacio en esas cosas del mundo. No hay un plan de Dios para nosotros. Solamente que vayamos ahí y llevemos el mensaje de Jesucristo. Que salgan, que se salven, que hay un Salvador que puede romper esas cadenas en las que están atados al pecado que Satanás les obliga a tener. Entonces, debemos entender que esa es la gran oposición que tenemos los cristianos en este tiempo. La verdad, hermanos, hay cantidad del pueblo de Dios que está anulado, porque no han sabido discernir lo que proviene de Dios y lo que proviene del mundo. Y cuando lo han entendido, pues han pecado mayormente, porque a pesar de entenderlo, su infidelidad a Dios, su lealtad al Dios de la santidad, de la luz, de la verdad. Entonces la exhortación por eso viene. Dice aquí: use sus recursos para fomentar el reino de Dios. Bueno, Dios nos puede dar de su creación, del fruto de nuestro trabajo, del fruto de nuestros talentos. Nos puede dar de su creación en abundancia, pero para invertirla
en las cosas del reino de los cielos, no en la misma corriente. Por ejemplo, dice aquí en Mateo 19, versículos 29 y 30, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Este es el compromiso de Dios con los que salen del mundo. Otra vez, no nos podemos ir a vivir a la luna ni a Marte. No, nuestro lugar geográfico es esta tierra, pero no la cultura del mundo. La creación está puesta a nuestro servicio y de ahí Dios provee todo lo que necesitamos. Y ya nos proveyó muchos talentos, habilidades, capacidades para obtener todo lo que necesitemos. Y con el fruto del gozo, de la bendición, de ser fieles, de honrar, de glorificar el nombre. Bueno, esto es lo que Dios está poniendo delante de nosotros, pero siempre será bajo nuestra decisión o nuestra elección. Bueno, hermanos, miren, vamos a suspender aquí. Este es el tema que estamos viendo. ¿Cómo está la oposición para parar a los cristianos? La mentalidad, yo he percibido por lo general que los cristianos están comprometidos sus vidas, sus años, su juventud con las cosas de este mundo. No hay tiempo, no hay espacio, no hay lugar para Dios. Pero dice Dios, por si quizá Dios les conceda que escapen del lazo del diablo en el cual están sujetos a la voluntad de Él. Entonces, esta enseñanza es para eso, ¿verdad? Para que escapemos del lazo del diablo. Y bueno, por eso aquí usa varias veces en Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, aquí terminamos por hoy. Dios los bendiga.